noches, hermanos, pasen bien. Bienvenidos sean a esta vigilia solemne que tenemos por Pentecostés. Gracias a quienes nos acompañan dentro de la parroquia y a quienes nos van a seguir a través de las transmisiones que estamos haciendo a partir de la página de comunidad carismática de esta parroquia de San Bautista, a quienes nos acompañan también a través de la página oficial de la parroquia, que es Parroquia San Juan Bautista Coyoacán. Para quienes se encuentran dentro de la parroquia, les recordamos el uso de cubrebocas es obligatorio durante toda la ceremonia. Les pedimos también ayudarnos a mantener la sana distancia correspondiente, así como el máximo de personas por cada banca presentes. Esto con el fin de poder tener en cuenta las medidas sanitarias de las autoridades nos han pedido voluntad. Vamos a participar de manera activa para poder ser partícipes de esta vigilia. Bienvenidos, hermanos, paz y bien.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y sobre todo el mundo, y que sus dones nos renueven y estén siempre con ustedes. Buenas noches, hermanos. El día de hoy celebramos esta solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y haciendo memoria, recordamos cómo los discípulos, después de que Jesús muere en la cruz, los discípulos se encontraban temerosos. Había miedo en sus corazones. No sabían qué iba a pasar con ellos. Algunos pensaron regresar a sus antiguas ocupaciones. Otros tenían miedo de salir. Y en estos tiempos, también nosotros, hay también un miedo en nuestro corazón. Hay muchas veces dolor en nuestra vida. Las situaciones que vivimos, las tensiones, las crisis, la falta de una economía estable, tantas realidades que muchas veces no sabemos cómo orientar nuestra vida. Caemos a veces en la desesperación. Preguntamos al Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué quieres de nosotros? Pero al igual que los apóstoles, el Señor envió su Espíritu de amor, el Espíritu Santo, que llenó de esperanza a los apóstoles, transformó su vida, les hizo vivir de una manera diferente, rompieron con ese miedo que les embargaba y salieron con un nuevo dinamismo en sus vidas. Por eso ven, Espíritu de Dios, para vivir te necesitamos como el agua. Desciende de una vez más sobre nosotros y enséñanos la unidad. Renueva nuestros corazones y enséñanos a amar como tú nos amas, a perdonar como tú nos perdonas. Por eso, llenos de confianza en el Señor, cantemos un canto de alabanza, agradeciendo al Señor por todas sus bondades, por ese Espíritu que inunda nuestros corazones en este momento, porque el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Gloria a Dios en el cielo.
oración por todos sus familiares, amigos y conocidos, por todos aquellos que han sido llenos de ese espíritu de vida, ese espíritu de amor, el Espíritu Santo, ya que es gracias al Espíritu que ellos actúan siempre haciendo el bien y ayudando a otros. Pidamos para que el Señor siga derramando bendiciones en cada uno de ellos, en sus familias, en sus trabajos. También por todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos, para que por intercesión de su Hijo Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, recobren la salud de alma y cuerpo. Pedimos también por todos aquellos que están precisamente desde sus hogares siguiendo esta transmisión, para que también el Señor atienda todas sus necesidades. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad de Pentecostés que hoy celebramos, santifica tu iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y se quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia y en el Ponto, y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Todos. Envía, Señor,
bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se los comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos. Paz y bien. Cuando uno se empieza a ser viejito, ya algunas cosas fallan y a mí ya el oído me falla. Buenas noches a todos. Gracias. Hermanos, el día de hoy, con esta pequeña vigilia que estamos celebrando, estamos dando término a nuestro tiempo pascual. Y estos 50 días, desde la resurrección de Jesús hasta Pentecostés, han estado enmarcadas por continuas referencias al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, desempeña un papel muy importante en la vida de la Iglesia. Varias veces durante estos 50 días leíamos que Jesús decía: mi Padre les enviará el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les enseñará todo y les recordará cuanto yo les he dicho, tal y como escuchamos en el Evangelio de hoy. Es decir, el Espíritu Santo es memoria de la Iglesia para hacer presente lo que Jesús fue, lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo. Por eso, cuando escuchamos el relato de los Hechos de los Apóstoles, se nos dice que estaban reunidos todos en un mismo lugar y de repente se oyó un gran ruido que venía del cielo y entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Y dice la lectura que todos se llenaron del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. Y a esto nosotros lo llamamos don de lenguas. Es decir, el Espíritu Santo lo primero que hace es posarse sobre cada uno
Y después de que se posa sobre cada uno, el Espíritu Santo nos ayuda a comunicarnos con los demás. El don de lenguas no es que podamos hablar en chino, mandarín, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá precisamente el don, precisamente de poder hacer que los demás nos entiendan. Pero el don de lenguas es en fuerza este espíritu para podernos comunicar con el otro. Y precisamente por eso el Espíritu Santo se posa sobre nosotros, nos ayuda a comunicarnos. ¿Para qué? Para que haya unidad entre nosotros. Por eso la acción del Espíritu Santo posee un dinamismo incontenible que mueve a la persona, que hace que entre en comunicación con el otro refiriéndome al mi prójimo y con el otro que está allá, con Dios. Y precisamente ¿para qué? Nuevamente, para que todos seamos uno con el Señor. Hermanos, si el Espíritu Santo busca poner su morada en cada uno de nosotros, hay que tener presente, en primer lugar, que somos tan diversos, somos muchos y cada uno es diferente. Aquí, en este momento, no hay ninguno que sea igual a otro. Todos somos diferentes y todos nos hemos podido comunicar. Hace rato cuando estaban las alabanzas yo los veía, el amor de Dios y el león de la tribu de Judá. Hay muchos que en su vida habían escuchado y se les pegó, se contagiaron, se dejaron que el Espíritu se comunicara con ustedes. Y precisamente el Espíritu, mis hermanos, nos anima, nos fortalece, pero sobre todo nos ayuda para hacer presente lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo, para que demos testimonio de Él. Por eso el Espíritu Santo es un espíritu de vida, es un espíritu dinámico que crea en la diversidad. Por eso nos comunica y busca generar unidad. Y al crear comunicación, el Espíritu Santo crea unidad. Por eso, repito, y no me cansaré de hacerlo, el Espíritu Santo, aún con nuestras diferencias, aunque todos somos diferentes, el Espíritu Santo se posa sobre nosotros, hace que nos comuniquemos y busca que todos seamos unidad. Por eso, recordemos, hermanos, que cada domingo, cuando nosotros nos reunimos como iglesia y hacemos nuestra profesión de fe, al rezar el credo, decimos que la iglesia es una. Todos somos uno, mis hermanos. Por eso decimos que nosotros somos cuerpo y Cristo es la cabeza. Es decir, debemos ser uno con el Señor, debemos ser unidad. Y por esta razón, nuestra fe nos impulsa siempre a buscar esta unidad. Y por eso, siempre en la vida de la iglesia hablaremos de conversión. Esto es, tener este valor de vivir cada día esa unidad. Porque si no estamos unidos, es porque no somos fieles al Espíritu de Jesús. Por eso recordemos las palabras del Señor cuando nos dice, Padre, que todos sean uno. Y es lo que debemos recordar constantemente. Y para que podamos ser uno, mis hermanos, para que haya unidad entre nosotros, es bueno que nos ayudemos a evitar dos grandes tentaciones. La primera tentación es que cuando hay diversidad, cuando todos somos tan diferentes, muchas veces no buscamos la unidad. Y esto ocurre porque buscamos a veces solamente atender nuestros propios intereses.
Cuando en lugar de buscar la unidad, buscamos precisamente formar bandos y partidos. Cuando nosotros nos endurecemos en nuestros planteamientos, cuando excluimos a los demás, cuando nos encerramos en nuestro individualismo. Quizás a veces lo hacemos porque nos consideramos mejor que los demás, o porque pensamos, yo siempre tengo la razón, y entonces se escoge la parte que nos conviene y no lo que la iglesia necesita, que todos seamos uno. Por eso nos convertimos en seguidores de muchas cosas, menos en ser hermanos y hermanas en el Espíritu Santo. Nos volvemos como los partidos políticos, unos de derecha y otros de izquierda, y así nunca va a haber unidad. Entonces ponemos antes nuestros propios intereses que centrarnos verdaderamente en lo que Jesús quiere, y así se produce una diversidad sin que haya unidad. La segunda tentación es que busquemos que haya unidad, pero sin aceptar que todos somos diferentes, que hay entre nosotros precisamente como iglesia una gran diversidad. Si no hubiera músicos, quién sabe quién cantaría. Si no hubiera acólitos, quién sabe qué pasaría en nuestras celebraciones. Hay una gran diversidad. Y de esta manera, mis hermanos, cuando nosotros buscamos la unidad, pero sin aceptar que somos diferentes, entonces precisamente queremos que todos hagan lo mismo, queremos que todos sean iguales, que pensemos de la misma manera, sin poder abrirnos a la creatividad. Nos volvemos rigoristas, legalistas, y así la unidad acaba siendo una aprobación donde ya no somos libres. Somos como personas mecánicas que ya sabemos qué hacer, cómo nos tenemos que mover. Nos olvidamos de esta libertad. Y precisamente, mis hermanos, recordemos lo que nos dice San Pablo: donde está el Espíritu del Señor, siempre debe haber libertad. Por eso en este día que celebramos Pentecostés, nuestra oración al Espíritu Santo consiste entonces en pedir la gracia de aceptar ser parte de esa unidad. Una mirada que abraza, que ama a su iglesia, más allá de las preferencias personales, de trabajar todos juntos como verdaderos hermanos, de desterrar las murmuraciones que siembran cizaña, las envidias que tanto nos envenenan, porque ser hombres y mujeres de iglesia significa ser hombres y mujeres de comunión. Significa, en pocas palabras, tener un corazón de carne. Por eso, hermanos, hoy en nuestros días y en la experiencia de cada uno de ustedes, sabemos que son muchos los pecados contra la unidad. Existen las envidias, los celos, las antipatías, las habladurías, los chismes que están al alcance de todos. Vemos precisamente cómo a veces esta realidad afecta a nuestra iglesia. De hecho, basta ver cómo a veces entre nosotros mismos nunca estamos a gusto con nada. Por eso, mis hermanos, si miramos la historia de nuestra iglesia, cuántas divisiones muchas veces generamos nosotros, y esto es ir en contra del Espíritu Santo. Por eso tenemos que dejar que trabaje el Señor en nuestras vidas. Tenemos que trabajar por la unidad de todos los cristianos e ir por la senda de la unidad, que es lo que el Espíritu Santo nos recuerda en este día. Y las alabanzas, Padre, son signos de unidad, y el apoyo son signos de unidad, y el trabajo de cada uno es signo de unidad, porque lo vamos construyendo. Por eso debemos hacer seriamente, mis hermanos, un examen de conciencia. Dios quiere que crezcamos en la capacidad de aceptarnos, de perdonarnos y de querernos, para asemejarnos cada vez más a Él, que es un Dios
que es comunión, que es amor. De ahí entonces que como hermanos, a pesar de ser tan diferentes, busquemos siempre la unidad, y para ello necesitamos tener un corazón nuevo. Jesús resucitado, en la primera vez que se aparece a los suyos, les dice: reciban el Espíritu Santo. A quien les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Es decir, Jesús no condena a nadie a pesar de que lo abandonaron, a pesar de que lo negaron, sino que les da el espíritu de perdón. El Espíritu Santo es el primer don del resucitado y se da en primer lugar para perdonar los pecados, para reconciliarte con tu historia, para poder buscar esa armonía que muchas veces vas perdiendo día a día. En estos tiempos que vivimos esta pandemia, ¿cuántas fracturas ha habido en nuestra familia? Aquellos a los que amamos son muchas veces a los que más lastimamos. Por eso, mis hermanos, celebrar Pentecostés es celebrar el don del Espíritu Santo que busca que entremos en contacto con los demás, que seamos unidad, que busquemos siempre ser otros Cristos. Y este es el comienzo de la iglesia. Este es precisamente la manera de mantenernos unidos, ser precisamente como Jesús. Por eso el perdón es una parte importante, porque el perdón será el don por excelencia. Es el amor más grande, el que mantiene unidos a pesar de todos. El perdón es aquel que evita el colapso, que refuerza y fortalece. El perdón libera el corazón y le permite recomenzar. El perdón da esperanza. Sin perdón no se construye la iglesia. Y el espíritu de perdón, que conduce todo a la armonía, nos empuja a rechazar otras vías, esas precipitadas, esas de quien juzga, las que no tienen salida propia, del que cierra todas las puertas, las de sentido único, de quien critica a los demás. Por eso el Espíritu Santo, en cambio, nos invita a recorrer la vía de doble sentido, del perdón ofrecido y recibido, y de la misericordia divina que se hace amor al prójimo, de la caridad que ha de ser en todo el momento lo que nos induzca a obrar o a dejar de obrar, a cambiar las cosas o a dejarlas como están. Por eso pidamos al Espíritu Santo fuego de amor para que arda en nuestros corazones, para que constantemente lo fortalezcamos y podamos vivirlo día a día en nuestra comunidad. Por eso, y con esto concluyo, el Espíritu Santo no se aparece, al Espíritu Santo se le escucha, y se le escucha como un suave murmullo, y a todos nos habla, y nos orienta, y nos guía. Por eso abramos nuestro corazón para que seamos fieles a aquello que el Espíritu del Señor nos pide, para que hagamos memoria de lo que el Señor nos dejó como legado y para que seamos fieles sirviendo a nuestros hermanos, tal y como Jesús pidió a sus discípulos cuando les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Así pues, nosotros, mis hermanos, al concluir este día, esta jornada, este momento de oración, esta Eucaristía, vayamos también por todo el mundo promoviendo ese espíritu de amor y de bondad. Y si el otro no quiere, Padre, como dijo Jesús en el Evangelio de la mañana, ¿y a ti qué? Haz la parte que te toca. Y es precisamente cuando verdaderamente las obras también tocan y transforman la vida de los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Pues con esta confianza en el Señor, hagamos ahora nuestra profesión de fe, digamos todos juntos: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Todos: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Digamos juntos: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Pues hermanos, con esta confianza en el Señor, elevemos nuestras súplicas al Padre y a cada petición digamos: Espíritu Santo, ven a nuestros corazones. Espíritu Santo, ven a nuestros corazones. Oremos a Cristo, que nos mereció la efusión del Espíritu Santo, y pidámosle que sean iluminados por este mismo Espíritu el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todos los demás pastores de la Iglesia. Oremos. Espíritu Santo, ven. Pidamos al Señor resucitado, que envió su Espíritu para destruir la división de Babel, que congregue en la unidad y conceda la paz a todos los pueblos y naciones del mundo. Oremos. Pidamos al Hijo de Dios, que desde el Padre nos ha enviado el Espíritu Santo, que fortalezca a quienes han recibido o recibirán próximamente el sacramento de la confirmación y den testimonio de él hasta los confines del mundo. Oremos. Supliquemos al vencedor de la muerte que envíe el Consolador a los que sufren, para que encuentren fuerza y consuelo en la firme esperanza de que están llamados a la resurrección y a la felicidad de su reino. Oremos. Concluyamos nuestra oración pidiendo al mismo Espíritu, que resucitó a Cristo entre los muertos, que nos disponga de tal manera para ser piedras vivas del templo eterno de Dios. Oremos. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y todo también lo que hay en su corazón, y concédenos que, renovados y fortalecidos por tu Espíritu Santo, vivamos continuamente la novedad pascual y lleguemos también a las fiestas de la Pascua eterna. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén.
Tomen asiento, preparemos nuestra Eucaristía. Te ofrecemos, Señor. Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad. Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo
sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo tu unigénito. Ese mismo Espíritu fue quien al nacer la Iglesia dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. A
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, y con nuestro obispo Carlos, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que también vivieron ese espíritu del amor, el Espíritu Santo, y que a través de su ejemplo nos mostraron también un camino de verdad y de vida. Acuérdate de todos ellos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y llénanos siempre de tu Espíritu Santo, que Él nos recuerde nuestra misión en este mundo, que Él nos transforme en prendas de tu generosidad, que Él nos ayude a vivir siempre con dignidad nuestro caminar por este mundo. Por eso, concédenos, Señor, la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy,
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, hagamos el signo de la paz. Paz y bien. Cordero de Dios que Hermanos, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para recibir la Sagrada Comunión, vamos a hacer 3 filas, una en el pasillo central y una en cada pasillo lateral. En cada pasillo hay gel para que se pongan en sus manos. No se quitan el cubrebocas. Van a llegar con su cubrebocas puesto ante el ministro. Cuando estén frente al ministro van a permanecer siempre en silencio. Recibirán todos en su mano la hostia. Cuando la reciban se quitarán un poco el cubrebocas, consumirán la hostia, todo esto en silencio, se volverán a cubrir y volverán a su lugar, por favor.
Dios nuestro, tú que concedes a tu iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que les has dado, para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que les infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Solamente les recuerdo que esta semana que viene es la última semana prácticamente que tenemos para ofrecer el rosario a la Santísima Virgen María. Quienes puedan acompañarnos de lunes a viernes a las 6 de la tarde. También el día 31 de este mes será la coronación de la Virgen. Comenzará con el rosario a las 6 de la tarde y también se transmitirán algunos cantos por parte de nuestros coros. Estos cantos fueron grabados por cada uno de ellos y se transmitirán en ese día. Y ese día también la misa con la que se concluirá la coronación de la Virgen será a las 7 de la noche. Va a ser de manera presencial o a través de las redes sociales. Que el Señor esté con ustedes. A cada invocación vamos a responder juntos, amén. Que Dios Padre de las luces, que en este día iluminó la mente de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones de su Espíritu. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Que el mismo Espíritu que unió la diversidad de lenguas en una sola confesión de fe les conceda perseverar en esa misma fe para que puedan pasar de la esperanza a la visión plena. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Solamente quiero que antes de partir demos un agradecimiento a todos los que hicieron posible que esta velada se realizara, a todos los grupos de nuestra comunidad parroquial, a todos, no menciono a ninguno por temor a olvidarme de alguno de ellos, pero a todos muchas gracias, que Dios les bendiga, que el Señor les conceda siempre salud y bendiciones y sobre todo prosperidad en sus vidas, porque quien da su tiempo al Señor tiene ya su recompensa. Vamos a darles a todos un fuerte abrazo. Y también como parte de esta celebración, pues creo que vamos a concluir con unas alabanzas. Las alabanzas no son solamente momentos de locura, también a Dios se le alaba cantando, danzando, y siempre es con un espíritu de generosidad, no porque digamos que se hace por desviar nuestra doctrina, por supuesto que no, sino se trata de signos de alegría. Entonces, quienes gusten acompañarnos en lo que hacen sus cantos de salida, pues gracias y que Dios los bendiga. Paz y bien y buen regreso a sus hogares.